154 2353. Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Realmente, como siempre, con los mejores profesionales, como digo yo, no solo porque son amigos, sino que fueron minuciosamente elegidos, ¿no es cierto? Por sobre todo somos una gran familia que nos queremos, todos pensamos similares, que debemos llegar al hombre sano para que éste no se enferme. Y a menudo me río porque ahora no hay que decir el hombre, ¿no? La persona sana, que sabemos que hombre abarca hombre y mujer, por supuesto. Bien, les cuento quiénes nos visitan en el día de hoy. Nos visita el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular. ¿De qué vas a hablar? Medicina e industria. Perfecto. Vamos a ver porque qué pasa con medicina e industria. Muy bien. También estamos con otra gran amiga, 30 años, que nos conocemos, la doctora Ana María Bosignore, que es pediatra, que después va a contar de qué se trata, coordinadora del equipo de trastornos de la conducta alimentaria. Pertenece a la Sociedad de Nutrición. El tema veganismo y adolescencia, también con otro gran amigo, 13 años que nos conocemos, el doctor León Tenenbaum, abogado, y va a hablar algo que es bastante, ¿no es cierto?, difícil y está pasando en estos tiempos. ¿Qué hacemos con la justicia, justicia con mano propia, ¿no? Bien, doctor Mariano Favaloro, muy buenos días. Empezamos con el tema. Buenos días, Ana María. Bueno, el tema que lo presenté así porque realmente es cierto, la mezcla sí, de las dos actividades es el disparador fue Mick Jagger, que se publicó mucho y mucho más en el ambiente médico por su enfermedad cardíaca y su cirugía. Y vamos a poner cirugía muy entre comillas, porque en realidad no fue una cirugía. Bueno. Se dice una cirugía ahora hoy día, pero no es una cirugía. ¿Una intervención? Mínimamente invasiva. Perfecto. Te completo la frase. Es una intervención, no una cirugía. Entonces, ¿qué pasaba? A ver, él tenía, como tiene el 30-40% y 50%, de acuerdo a los grupos etarios, o sea, después de los 80 años, de las personas, si viven, ¿no es cierto?, si superan esa edad, estenosis de la válvula aórtica. Quiere decir que la válvula aórtica que comunica el ventrículo izquierdo, que es la bomba principal del corazón, por donde sale toda la sangre a todo el cuerpo, al vaso principal, que es la aorta justamente, esa válvula se enferma. Probablemente no se sabe bien la causa, pero pareciera que hay dos factores. Uno que parece que es parte del fenómeno arteriosclerótico que tiene todo lo que está en la circulación, o sea, todas las arterias, sobre todo periféricas, centrales y válvulas. Y la otra causa sería el traumatismo hidráulico. Es una válvula que tiene mucha separación, mucha diferencia o gradiente, que se llama científicamente, entre el corazón en ciertos momentos y la aorta. Y entonces tiene mucho flujo de sangre muy fuerte, para que la gente entienda. Entonces, se le enfermó esa válvula. Resultó que había que reemplazársela.
Y entonces, ¿qué pasa desde hace, yo diría, 10 años más o menos? Se empezó a difundir, y acá viene la participación de la industria. La industria lo que hizo fue aprovechar que hay dos tipos de válvulas, que son, una las mecánicas, que tienen un sistema mecánico con acero que hace una de sostén, y discos que abren y cierran entre armaduras de ese acero, de carbón pirolítico en este caso, y eso se llaman válvulas mecánicas. Y ahora, hoy día, desde hace muchos años también, las válvulas biológicas, que están hechas con tejido biológico, que habitualmente se usa o válvula de chancho, de cerdo, porque el cerdo tiene 70, 80 kilos y la válvula es muy, muy parecida a la humana, y pericardio bovino, que son los dos tejidos. Persona anticoagulada se tiene que extraer una muela, ¿qué pasa? Hay que revertirle la anticoagulación en forma temporaria para poder hacer esa intervención, porque si no, y el riesgo es justamente que hay todos los pacientes que están anticoagulados, sea por la razón que sea, hay muchas razones más, no solo tener una válvula cardíaca mecánica, tienen 1 a 2% anual de muerte por hemorragias, por estar anticoagulado. El hecho de estar anticoagulado es un factor de mortalidad. ¿Qué pasa si un anticoagulado está haciendo un tratamiento X cardíaco, decide someterse a una operación estética, vamos a suponer de mamas, y decide que no lo va a hacer ni siquiera en en Buenos Aires, donde vive, y se va a otra provincia y por 2 meses deja la medicación? Sí, el problema es que si deja la anticoagulación, puede ocurrir, como vos seguramente estás recordando una paciente que yo te comenté ya varias veces, que la recuerdo cuando hay circunstancias parecidas, que para hacerse en este caso fue en particular un tratamiento odontológico, estuvo 4 meses en una ciudad del interior, para arreglarse la boca y quedar muy linda, y no le dijo nada al odontólogo, suspendió el tratamiento anticoagulante durante 4 meses, cuando terminó el tratamiento odontológico y volvió a Buenos Aires, se empezó a sentir mal. La internaron y tenía, digamos, trombosada, coagulada y obstruida la válvula mitral que yo le había reemplazado. Tenía un estado de deterioro tan avanzado en ese momento de la salud, porque era una paciente añosa, que bueno, falleció. Entonces yo digo, un poco la coquetería extrema no le vino bien. Ahora bien, yo pienso lo siguiente, no sé cómo decirlo, pero yo hace 30 años que estoy en el aire con mis programas. Han pasado muchísimos profesionales. Como dije, me quedé con los que yo creo que son los mejores. Yo noto lo siguiente, que en estos 30 últimos años la medicina se deshumanizó totalmente. Antes el médico, lo dije repetidas ocasiones, pero como la audiencia se renueva, los pacientes no son tomados como tales, sino como un hígado, un intestino. No se le habla como se les debe hablar, porque seguramente este paciente anticoagulado, si el médico le hubiese dicho, usted se va y usted se va a hacer esto, se puede morir. O sea, no le dan importancia a la pastillita que le dan. Por eso tomamos este tema del anticoagulado, porque seguramente esta señora no fue la única que hizo esto, nada más que otros lo pueden contar. ¿Qué pasa, Mariano, con la relación médico-paciente en la actualidad? Sí, en este caso no, la señora estaba muy, muy bien avisada. Una paciente mía y sabía No hablo en un caso particular, ¿no es cierto? Sí, por Bien. eso. Pero bueno, son decisiones personales en este caso. No, el problema hoy día es la medicina que se trata de hacer cada vez más accesible a todo el mundo. Me parece excelente. El problema es que existen sistemas así de financiación de la medicina que hacen que no se pueda atender al paciente con el tiempo y la disponibilidad de elementos
suficientes como para establecer una relación y una empatía que es fundamental en toda relación médico-paciente. Eso es lo que está deteriorado. Y por supuesto se deteriora el resultado. ¿Yo puedo pasarlo a la comprensión total de la gente? Lo que pasa es que esto lo digo yo, no lo dice el doctor Mariano Favaloro, que las prepagas y las obras sociales tienen como una barbaridad 10 minutos por paciente, porque la realidad son 7 minutos. En 7 minutos o 10 minutos, cuando va un paciente, y no digamos con una enfermedad rara o poco frecuente, una enfermedad común, no puede investigar si la madre tuvo diabetes, si el padre tuvo diabetes. Agarré algo simple, ¿no es cierto? Hacerle una ficha, medirlo, pesarlo, tomarle la presión. El médico no puede tocar al paciente. El médico hace las recetas y manda a hacer los estudios y análisis. Es el tiempo que tienen, no tienen otro tiempo. Entonces, el problema lamentablemente no viene porque el médico es malo. Lo que viene es porque se callan la boca y siguen. Y el damnificado es el paciente. Pido disculpas y retomemos tu tema. Bien, retomemos el tema. Entonces, lo que se ha difundido en base a estas válvulas biológicas es que la industria ha desarrollado armazones para válvulas biológicas que se pueden plegar totalmente y meter dentro de un catéter. Entonces, ¿qué es un catéter? Un caño que va dentro de un vaso. Entonces es finito, finito. Sí, en este caso tiene como 4 milímetros. Bueno. Para nosotros es un poco grueso, pero va por grandes vasos. Para nosotros no. Así que bueno, entonces, ¿qué pasa? Mediante este cateterismo y haciendo una pequeña punción en la ingle, se entra con un catéter que abre la válvula esa que está cerradita y después se pasa el otro catéter que porta la válvula plegada y que se libera y despliega en el momento que uno calcula y está asistido por rayos, hay una ecografía que se hace simultánea, etcétera, etcétera, así se hace... y guía. Perdón, capaz que te estoy diciendo una barbaridad, pero yo siempre pregunto para aprender. Cuando uno coloca un stent, ¿se hace en forma similar? Sí, pero eso es menos de 1 milímetro o 2 milímetros. Dejemos los milímetros para que la gente entienda. Lo que pasa es que no es exactamente lo mismo, porque el stent se expande solo en general y después también se puede fijar nuevamente impactando con otro catéter, con otro globito para que la gente entienda a presión, y se lo impacta bien en la arteria coronaria. Perfecto. En este caso no es un stent, sino que es una armazón metálica, porque es grande, que se fija ahí y uno también lo impacta y tiene una válvula en el medio. ¿Y cuán grande es? Igual a la válvula que se implanta, que yo que sé, tiene 3 centímetros de diámetro por 2 centímetros, 3 centímetros de alto. Bien. Con toda su estructura. Realmente esto es maravilloso, adelante es una tecnológico, maravilla, ¿no? Es una maravilla. Ajá. Y acá viene, empieza a tomar el tema mucho la industria. La industria en el sentido de que ha ido desarrollando y perfeccionando esto y ha ido perfeccionando las válvulas, la calidad, la durabilidad, y entonces ahora este sistema compite con la cirugía tradicional, porque comenzó como una ayuda a los pacientes que uno decía, no lo puedo operar como cirujano porque tiene un riesgo quirúrgico muy alto. La cirugía es un trauma muy grande para este paciente, abrirle el pecho, etcétera, etcétera. Entonces los laboratorios empezaron a fabricar la válvula biológica así, plegable e implantable por catéter, como para solucionar estos casos. Pero ahora se ha generalizado a los casos comunes y quieren reemplazar a todo tipo de reemplazo de válvula quirúrgica. Y ahora, con esto de Mick Jagger, que lo quería recalcar por la industria, el laboratorio como le colocaron, el laboratorio fabricante de la válvula en particular, la marca en particular que le colocaron a Mick Jagger,
También publicó simultáneamente en un gran congreso de los dos grandes que ya hacen, uno de los dos grandes congresos que se hacen en Estados Unidos, publicó la utilización y la estadística de en pacientes que prácticamente no tenían riesgo para la cirugía, por lo cual eran electivos para el reemplazo quirúrgico tradicional. En estos casos, con esta válvula anduvo bien, y entonces el laboratorio, como se publicó esto y apareció Mick Jagger con esta cosa, juntó, hizo un mix, una ensaladita ahí, y publicó todo, hizo publicar todo, le dio mucha fuerza a todo esto, y las acciones de un día para otro aumentaron en el laboratorio 30%, de un día para otro. Estamos hablando de un laboratorio que tiene miles de millones de dólares de capital, cientos de miles de millones de dólares. ¿El dinero llama al dinero? Se le triplicaron el valor de las acciones. ¿El dinero llama al dinero? Sin ninguna duda. Excelente, Mariano. Vamos a hacer un pequeño cortecito y luego continuamos. ¿Cómo no? Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Continuamos con Hablemos de Salud. Y ya estamos con la doctora Ana María, tocaya mía, ¿cómo estás? Vos ignore. ¿Cómo te encontrás, Ana María? Un gusto tenerte. Gracias, muchas gracias. Como siempre, bien, Ajá. Trabajando en lo mío, digamos. Bien. ¿Estás haciendo algo nuevo últimamente? No, pero sí surgen cosas nuevas. Ajá. Fundamentalmente el tema de hoy que quería charlar era Bien. el veganismo y los adolescentes. Correcto. Porque es un tema que está preocupando mucho a los profesionales. Sí. Porque se ha corrido como pólvora. O sea, como los adolescentes, que propio de la adolescencia, están tratando de encontrar una cosa propia que se diferencia de los padres. Y tenemos el tema de que puede ser desde un simple tema de una dieta, un tipo de alimentación, que de por sí no es completa, que ahora lo voy a aclarar, o puede tomarse como una forma de vida, que es lo que estamos viendo en este momento. Esto significa que termina transformándose en casi una religión, o en una secta. La pertenencia la determina la aparición o la tenencia o no de este tipo de conducta, porque ya va más allá de lo que es alimentario solamente. Hay que tener un cierto cuidado cuando uno habla de esto, porque realmente puede adoptarse como una forma de vida. ¿Qué significa? Que uno no toma nada de los animales, de ninguna manera, no solamente no consume alimentos de origen animal o subproductos, como podría ser la leche o el huevo, sino que además no utiliza en la vida personal ningún elemento que tenga que ver con algo animal. Como podría ser una cartera, como podría de cuero, o sea, no se utiliza esto. Que no hace daño en forma personal, pero dejando la leche y el huevo a un adolescente, ¿qué puede pasar? Y es una dieta, no es solo eso, el tema es que es una dieta carenciada de un montón de nutrientes. El problema más serio, si uno la hiciera seriamente, consumiendo productos químicos, porque sí o sí, por ejemplo, la vitamina B12 no existe fuera del reino animal, y la tienen que buscar en forma química, es una dieta completa si uno hace todo eso. Pero realmente es muy engorrosa, hay que combinar una serie de productos alimenticios, hay que combinar muchas cosas que tienen que ver con legumbres, con frutas, con verduras, que podría llegar a hacerse siempre y cuando uno además tomara todos los suplementos que necesita. El hecho, por ejemplo, de no tener B12 rápidamente produce una anemia, y una anemia seria, importante. El otro tema es que puede tener bajo el calcio, por ejemplo, bajo el fósforo. Realmente es una dieta que no es completa para nada, que es carenciada, que, como yo les digo a veces a mis pacientes, uno tiene que pensar qué es dentro de la ecología, dentro del reino animal. ¿Nosotros qué somos?
somos depredadores, igual que el tigre y el león. Eso significa, si bien somos omnívoros, eso significa que hay ciertos aminoácidos que no los puede tomar y hay ciertos elementos que no los puede tomar si no es a través de otro ser vivo. Y esto es lo que a veces se olvida o lo que no se quiere reconocer, y que la adolescencia justamente es un momento donde, debido a las características de los adolescentes, hacen que lo tomen férreamente como una cosa de que no puede ser de otra manera, propio de la adolescencia. O sea, es un terreno fértil para cualquier cosa. Sí, fértil y maleable. Porque depende de cómo se presente, qué va a hacer el adolescente con esto. Yo te escuchaba atentamente que el veganismo bien manejado, vamos a ponerle un nombre y entre comillas, porque no tendría por qué existir personalmente, ¿no es cierto? Tiene que ser manejado por un nutricionista, por un médico que le haga un seguimiento, porque precisamente estos adolescentes, la adolescencia es crecer con dolor y todo lo que la droga y todo lo que se adquiere generalmente se adquiere en la adolescencia. No lo saben, entonces cometen el error de ponerse el cartel yo soy tal cosa y no van a ir a comprar vitamina B si ellos creen que eso es completo. El tema es que lo que hacen es sacar todo lo animal. El animal es un igual, o sea, eso hasta ahí, bueno, uno podría discutirlo como filosofía de vida o no. Pero el problema es que lo que hacen es, sacan esto, pero no agregan lo otro. Claro, entonces, por ignorancia. Se transforma en una dieta absoluta, y aunque se lo digas, no nos olvidemos que estamos tratando en una etapa de la vida donde el paciente tiene un pensamiento mágico. A mí no me va a pasar. Entonces, lo más probable es que saquen todo, pero que no consulten. Y en la casa tampoco a veces se conoce. ¿Sabes, Ana María, que hace muchos años vino a hablar un profesional, no de veganismo, sino que en ese momento era los vegetarianos, ¿no? Sí. Pues, o sea, son épocas que van variando las cosas. Bien, y él decía la importancia que era tomar la mamadera de leche, de leche, o sea, si no tiene la madre, leche de vaca, como siempre. Y que estaba en ese momento muy de boga las almendras, leche de almendra, ¿no? Que para sacarle leche a la almendra es un trabajo bastante importante y que no la suplanta. Cuando llegamos así a la pausa, ¿no es cierto?, que estábamos fuera del aire, el médico dijo, esto me está pasando a mí en mi familia. Entonces uno pregona algo y no puede hacer nada con parte de la familia, ¿no? En este momento se ha transformado como en una ola. Estamos en la cresta de la ola. Es como muy difícil de manejar. Estamos conversando permanentemente, discutiendo permanentemente. En la Sociedad de Nutrición justamente ahora va a haber todo un tema, una jornada de veganismo, porque a veces es muy difícil saber qué hacer, porque uno tiene las armas, sabe lo que pasa, pero es muy difícil poder actuar. Nosotros hemos tenido en el Hospital de Niños, cuando yo estaba en la sala, en internación, hemos tenido familias con chicos, familias veganas, con hijos veganos, con serios trastornos de déficit de talla, de déficit intelectual, de déficit varios. Me acuerdo un caso que hubo que sacar la patria potestad. O sea, pasó a ser chicos en guarda porque no había manera de hacerle entender a esta gente. Lo que pasaba eran mellizos, con sus 2 mellizos, y realmente el deterioro de esos chicos era muy importante y a lo largo del tiempo era cada vez mayor. O sea, una cosa es aplicarlo en un adulto que ya está crecido, digamos, que está, lo único que tiene que hacer es tratar de mantener lo que tiene, por decirlo de alguna manera, y otra cosa es un chico en crecimiento. Totalmente. Antes de comenzar el programa yo estuve hablando con la doctora Bosignore con respecto a... Yo ejercí 14 años de maestra jardinera y bueno, en ese momento no estaba relacionada para nada, era muy jovencita con la salud, pero me interesaban los chicos y la gente, me metía en la vida de todos. Y nosotros observábamos que cuando servíamos la merienda, los chiquitos traían de su casa lo que la mamá les daba porque cada uno quería comer cosas diferentes. Y venía una nena con un pancito.
Entonces saca el pancito y la nena que se sentaba enfrente de ella lloraba a los gritos. Entonces digo, no se podrá expresar, quiere comer pan y no trajo, vamos a ver si podemos convidarla. Y llamé a la mamá. Entonces le digo, con Celeste pasa esto. Y me dice, es que nosotros somos vegetarianos y vamos a seguir de esta manera. Entonces era luchar contra molinos del viento, ¿no es cierto? Pero debe haber sido más que vegetariano, porque los vegetarianos comen pan. Ajá. Lo más probable es que haya sido un crudi vegetariano. Claro, esto estoy hablando que solo come crudo. 40 años atrás. Sí. Entonces no sé, o sea, y hay personas que se inventan la dieta también, ¿no es cierto? Pero que se la inventen si son mayores para ellos y que no involucren a sus hijos. Acá estamos en dos cosas. Ante padres que involucran a hijos en determinado conducta alimentaria, porque el chico al principio va a copiar sí o sí, después en la adolescencia es donde empieza a definirse qué quiere hacer él con su alimentación, entre otras cosas. Pero también tenemos la gran parte de lo que se está viendo ahora, es el adolescente que se revela a través de esto contra la sociedad y contra los padres. Quiere ser diferente también. Es lógico, y es más que lógico, pero el tema es que lo que están tomando ante la falta de modelos culturales de otro tipo, los modelos como modelos en sí mismos de cosas que son dañinas para ellos. El veganismo, el veganismo, ¿no es cierto? Incluyen en digamos, la dieta alimentaria, no sé cómo llamarlo, el alcohol. No hay ninguno. Van a incluir todos, porque lo van a armar de acuerdo a lo que ellos quieren armarlo. A eso voy. La cerveza debe estar ahí pero presente. La cerveza está presente, por supuesto que está presente, claro. Pero además estaría como permitida porque tiene que ver con o sea, no, el problema son los productos animales. Animales, perfecto. Lo que vos decías de la leche de almendras y todo eso realmente es un serio problema, porque, a ver, los porotos no pueden dar leche. En realidad se llama leche a un jugo de almendras, ¿tá? Pero está como leche de almendras, leche de soja, no es leche, no tiene nada que ver con la leche de vaca. ¿Y qué pasa cuando el chiquito no es alimentado con leche de vaca? Generalmente, si come otro tipo de cosas, a lo mejor compensa. Yo hablo de un chiquito de 2, 3 años que necesita... Puede compensarlo con otras cosas, puede compensarlo, pero no es lo ideal. Lo que sí, uno a veces lo que trata de hacer, ahora está como una recomendación de la Sociedad de Pediatría, que se le da a partir de los 2 años leche descremada a los chicos. Pero esto tiene que ver con que la necesidad de crecimiento del ternero no es el mismo que tiene el chico. Entonces la necesidad de grasa que necesita no es la misma. ¿Tá? ¿Se entiende esto? Perfectamente. Pero fuera de eso, los lácteos y el huevo tienen que estar, y la carne también, sí o claro. sí. Uno de los lemas es de la gente que no consume leche, es que el ser humano es el único animal que toma leche de otro animal. Sí, está bien, pero a ver, los otros depredadores comen vísceras. Sí. Perfecto. Que el humano generalmente prácticamente no come vísceras. Los otros depredadores comen corazón, comen intestino, con todo lo que hay, con todos los nutrientes, con todas las bacterias que tiene eso. El humano no hace eso, obviamente. Entonces, lo que sí es necesario es que ponga el hecho de tomar leche o de comer derivados de la leche, se ha transformado también, ese es otro tema también que daría como para una charla larga, porque hay muchas cosas culturales dando vueltas que no tienen demasiado sentido. El chico tiene que tener una dieta completa. La saca de productos animales y de productos vegetales. Entonces, si esa dieta es completa, a lo mejor puede tener más o menos lácteo, digamos, pero sí tener sus derivados. Y sí tener carne y sí tener huevo. Claro, otra de las cosas que alegan es que el intestino del ser humano es muy largo y por ese motivo no es conveniente el comer carne porque como que no se digiere. No es cierto, para nada. Está preparado para eso. Totalmente. Totalmente. Bueno, pero a ver, en esto
hemos llegado a tener algunas cosas hasta ridículas, porque por ejemplo, una discusión con una paciente que decía, ¿por qué yo no voy a poder alimentarme así? ¿Por qué voy a estar desnutrida? Y la respuesta que me dio la paciente, le digo, bueno, es imposible, que no podés estar así. Me dice, ¿por qué? Si la vaca come pasto y llega al peso que llega. ¿Está? Entonces, ¿pero ella era una cuadrúpeda o bípeda? Claro, pero no, es que el tema es que la vaca es un rumiante. La vaca tiene 4 estómagos. 4 estómagos. No, y uno de esos estómagos tiene las bacterias necesarias como para poder digerir el pasto. Sí, doctor. La vaca tiene en los jugos digestivos celulasa y asimila y transforma en hidrocarburos la fibra vegetal, capacidad que no tiene el hombre. El pasto en energía. O el humano no lo puede hacer. El humano no lo hace. Claro. La diferencia fundamental es la celulasa que tiene. Exactamente. El tema es, o sea, llegamos a tener discusiones que resultan hasta casi graciosas. Si algo que uno esté en el momento de la consulta y el paciente esté enojadísimo, no son graciosas. El otro serio problema que hay con esto es que detrás de este veganismo muchas veces se esconde un trastorno alimentario, totalmente agazapado, disfrazado de veganismo y que realmente lleva a situaciones mucho más complejas. Por ejemplo, una anorexia. Sí, fundamentalmente una anorexia. No tanto la bulimia, pero la anorexia, muchas veces el paciente o ha tenido episodios de anorexia previos y compensa con esto del veganismo, o de inicio parece un veganismo, pero atrás hay conductas que tienen que ver con la anorexia. Bien, vos ignore, por ejemplo, un vegano, ¿se siente satisfecho después de haber comido? Depende de lo que coma, porque hay una cosa es el valor calórico de los alimentos y otra cosa es el índice de satisfacción o de lleno que produce el alimento. Hay alimentos dentro de lo que comen los veganos que producen esto. Puede llegar a sentirse satisfecho y si no se convence que está satisfecho, porque es más fuerte toda esta cosa de sostener la ideología. Puede ser, quizá, tal vez, que se satisfagan comiendo chocolates, golosinas. No van a comer chocolate. No, si el chocolate tiene leche. Ajá, bien. Y tiene manteca. Claro. No van a comer. Salvo que sean chocolates para veganos, que existen. Ajá. Que es puro cacao y si tienen algo de manteca es de maní. Volvemos a lo mismo. El maní no es manteca, pero se habla de manteca de maní. Manteca de maní. Bien, bien. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego hacia el final. Una sola cosa más. No, vas a volver, ¿eh? Sí. El tema más complejo también es que se transforman los sabores en algo que realmente es muy palatable. Es rica la comida vegana. La forma de armar, cuando se arma correctamente, y esto también es una cosa compleja, porque también hace que a lo mejor quieran elegir esto, porque realmente es rico. Claro que es palatable, o sea, pero no como única alimentación. Claro, lógico. Bien, hacia el final vamos a seguir redondeando lo que ha quedado por ahí como buena maestra en el tintero. Javier, por favor, vamos a ese corte tan pedido. Gracias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Eco informa desde Casa de Gobierno. Luis San Martín. El presidente Mauricio Macri se internó brevemente hoy en la clínica Maipú para realizarse un chequeo general que dio como resultado un estado saludable en un día importante para el gobierno y por supuesto para la sociedad, teniendo en cuenta que hoy se van a conocer los indicadores de inflación del mes de marzo que estarían por encima del 4%. En la Casa Rosada sostienen que es el último de los indicadores altos. De todas formas, habrá que esperar porque el rebote del mes de abril seguramente no podrá ser demasiado bajo, eso lo señalaban integrantes del Ministerio de Economía. Para Ecomedios informó Luis San Martín. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. Continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con otro gran amigo, el doctor León Tenenbaum, y yo le hablé y le dije, ya hace como 10, 15 días atrás, porque preparo los programas muy minuciosamente, anda preparando un tema porque me preocupa mucho lo que está pasando con justicia con mano propia, ¿no? Los justicieros. Sí. Bueno, buenas tardes, Ana María. En primer lugar, un gran placer de estar nuevamente en tu programa, que lo considero, bueno, de mucho interés y muy útil para todo el mundo, para tus oyentes. Sí, bueno, vos sabés que el tema lo motivó este homicidio que hubo en Chubut, una persona que ahora vamos a explicar el caso un poquito, pero lo que quería aclarar que, bueno, en un Estado de Derecho y en una comunidad jurídicamente organizada, como realmente somos los argentinos, y tendríamos que serlo un poco, tal vez más, el término justicia por mano propia, en mi modesta opinión, es un término engañoso, porque no es justicia, sino que el matar a una persona es un homicidio. Entonces es un término que ya arrancamos con un término engañoso, como vos recién decías, el justiciero, que muchas veces los diarios o los medios de difusión utilizan estos términos, no sé si es para vender más o por qué motivo están acostumbrados a utilizar. Bueno, en realidad el justiciero es un homicida, ¿no? Porque no estaba asesinando a una persona, es un asesinato. Entonces, bueno, este caso que pasó en Chubut es un caso, bueno, que te demuestra lo que puede ocurrir, las desgracias que puede traer este tipo de actitudes, ¿no es cierto? Vos fijate, es un caso muy lamentable, un chico de 12 años que volvía del colegio, en el camino es interceptado y es violado, ¿no es cierto? En ese interín, bueno, la gente que se reúne para protestar, entre otras cosas porque reclamaban que no llegaban los colectivos en tiempo y forma o no venían directamente, se encuentran con el padre, ni siquiera con el presunto autor, ¿no es cierto?, de la violación, con el padre del presunto autor de la violación, que después no fue el violador. Exacto. Porque la víctima, el chico, después declaró que no había sido esta persona, estaba detenida. Pero al padre lo encuentran ahí, y para justiciarlo, lo corren 4 cuadras, bueno, antes le queman la casa, lo corren 4 cuadras, este señor Oviedo, que se llamaba, se defiende con un cuchillo y un caño, ¿no es cierto? Bueno,
lo terminan asesinando y casi lo pasan con un auto por encima. Bueno, se mete la policía, pero la policía era insuficiente. Bueno, lo terminan asesinando. Es decir, que es un homicidio. Ni siquiera del presunto violador, ¿no es cierto? Como te decía recién, del padre que después tampoco... ¿Y el violador después lo agarraron? El violador siguen investigando, no se lo puede, un desconocido. Bueno, esto que uno dice justicia por mano propia es precisamente un homicidio porque el Código Penal establece que aquel que matare a otro con el concurso, con el auxilio de 2 o más personas, tiene la pena de cadena o prisión perpetua, ¿no? E incluso se le puede aplicar una accesoria, que se llama el artículo 52, que es la de reclusión por tiempo indeterminado. Y si no se puede determinar quién puso las manos claro, eso te iba a decir. sobre el asesinado, sobre la víctima, todos pueden ser considerados culpables del homicidio. O sea que todos estos justicieros, entre comillas, que lamentablemente, equivocadamente pensaban que estaban haciendo justicia, que cometieron un homicidio y les puede salir caro, ¿no es cierto? Y actuaron en lo que se llama masa. ¿Qué se llama masa? O sea, hubo yo había estudiado esto en criminología y lo estaba reviendo. Hubo un psicólogo social francés que se llamaba Le Bon, Gustave Le Bon, que escribió y estudió la psicología de las masas, ¿no? Entonces él decía que cualquier individuo, por el solo hecho de sumarse a una muchedumbre o a otro grupo de personas, ya piensa que es invencible, ¿no es cierto? Ese grupo de personas, por lo general cuando actúan en masa, en muchedumbre, actúan sin razón, sin conciencia, hasta tal punto que pueden caer en una especie de hipnosis, dice, ¿no? Fanatismo, ¿no? Sí, bueno, pongamos que no tenga una ideología porque puede ser un hecho que a lo mejor no tiene un tema ideológico, quiero decir, o sea, pierden la conciencia, no actúan sin razón, no tienen conciencia de lo que hacen, probablemente tienen un líder, tienen un fin común, actúan homogéneamente, ¿no es cierto? Fundamentalmente se consideran omnipotentes e invencibles, se consideran, no lo son. En ese momento se consideran que este grupo de personas que actúa irracionalmente que son invencibles, ¿no es cierto? Y bueno, y piensan que están haciendo, entre comillas, algún bien o algún fin altruista, que después se verá que no lo es, porque aunque lo sea, no es la forma de hacerlo, ¿no es cierto? Bueno, esto que uno dice, bueno, puede pensarse muy lamentable y tal vez uno puede decir que es un hecho puntual, pero no es un hecho puntual. Vos fijate que en la provincia de Buenos Aires se estima que por año hay aproximadamente, no digo aproximadamente, 25 casos de la mal llamada justicia por mano propia, o sea, homicidios, ¿no es cierto? Después se puede analizar qué tipo de homicidios son, ¿no es cierto? Si es el homicidio en exceso de legítima defensa, del que se defiende de un supuesto robo, y bueno, y después se puede analizar lo que es realmente la legítima defensa, porque muchas veces se confunde, ya es difícil para los abogados y para los fiscales discernir qué es legítima defensa y qué es exceso en legítima defensa o qué es directamente un homicidio. Y el tema también es que en la provincia de Buenos Aires, te decía, hay cada 2 días hay un robo en la que hay un homicidio. O sea, 2 días, un robo con homicidio, ¿no es cierto? Para colmo, tenemos 2 millones de armas registradas en el país. Pero lo grave es que se supone que en total hay 9 millones de armas dando vueltas. 9 millones de armas dando vueltas. Es una barbaridad. Para colmo, perdóname la licencia, te pido perdón, pero tenemos, con todo respeto lo digo, porque es una funcionaria pública, una ministra que dice, bueno, la Argentina es un país libre y el que quiera andar armado, que ande armado. Obviamente, si hay 9 millones de armas dando vuelta, ¿qué nos queda a los que no andamos con armas, no es cierto? Es decir, si que quiera andar armado, ande armado. Bueno, lo digo con respeto, por supuesto. Me parece que se equivocó y creo que se equivocó. Se equivocó, dijo algo fuera de lugar más bien de una ministra, pero bueno, no importa. Entonces, ¿qué te quiero decir? Estamos en una sociedad donde lamentablemente hemos entrado en una espiral de violencia y donde uno puede pensar que a lo mejor esta mal llamada justicia por mano propia
es algo lógico, uno termina naturalizando, lo terminamos naturalizando y eso es lo grave. Cuando uno termina naturalizando la violencia se genera una espiral que lamentablemente puede generar mayor violencia. El tema de la venganza, lamentablemente ya se resolvió hace muchos años, te diría miles de años, cientos de años. Ya los antiguos romanos crearon la llamada ley del talión. La llamada ley del talión en la primitiva Roma era una ley, la famosa frase el ojo por ojo, diente por diente. Pero ese era un artículo, también tenía de hueso por hueso, hueso por hueso. O sea, el que le rompía un hueso al otro tenía que romper, era un límite a la venganza. Me rompiste un hueso, y la ley del ojo por ojo decía, el padre al que al hijo de ese padre le vaciaron el ojo, tiene derecho a vaciarle el ojo a otro hijo de otro padre, pero solamente el ojo, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, obviamente, qué bárbaro, ¿no? Qué primitivo. Lo más bárbaro y más primitivo es que todavía hay códigos en el mundo, de otros países, que no viene al caso decirlo, que todavía tienen este tipo de llamada justicia retributiva física, ¿no es cierto? Tenemos, vos sabés que a menudo uno dice ojo por ojo, diente por diente, sin saber, ahora sabemos de dónde viene, claro, ¿no? Es la famosa que parece algo irracional, pero, no parece. Pero en cierto modo esta gente, en la primitiva pautas. Roma, pusieron un límite a la venganza. Límite, es decir, claro. No más de técnicamente se llama justicia retributiva física. Ajá. Es decir, que el que le causó un daño físico al otro puede causarle un daño físico similar. Uh-huh. Y como te decía, no quiero ser reiterativo, pero lamentablemente, aunque parezca gracioso o no lo es, hay códigos en el mundo, en ciertos países, que todavía tienen estos tipos de artículos de justicia retributiva física. Uh-huh. Vos sabés que muchos años atrás, mis hijos eran en una preadolescencia, y se reunían en casa, quizás hasta la 1 de la mañana, riéndose, bueno, como son los adolescentes con el jueguito de moda. Yo estaba durmiendo y viene mi hijo y me dice, mamá, hay un hombre en la escalera. Yo tenía una casa de doble piso. Entonces digo, ¿estás seguro, Leo, lo que estás diciendo? Y me dice, sí. Dice, porque yo lo vi bajar al balcón terraza. ¿Cómo puede ser, Leo? Si yo en ese momento hubiese tenido un arma, quizá tiro un tiro al aire y mato a alguien de la casa de al lado, hiero a la persona, y era un chiste que había hecho un amigo, que se habían ido todos, él se había escondido, para después asustarlo. O sea, la implicancia que tiene el tener un arma en la casa, porque yo para defender a mi familia, yo creo que nunca agarré un arma, pero si la tenía en una de esas le disparaba. Sí, eso es lo que decís, se llama legítima defensa putativa, es decir, si vos hubiese disparado, hubiese sido, habría que ver, que analizar, qué tipo de pena habría tenido. Sí, lamentablemente, este chico se equivocó mal y obviamente vos actuaste con temor, con miedo, que casualmente eso también es lo que quería llegar, ¿no es cierto? Es decir, esta gente que actuó en masa, en muchedumbre, vos fíjate cómo se equivocó, porque si yo digo, supongamos que la línea de colectivo no llegaba, había mucha inseguridad como ocurre en el Gran Buenos Aires y en todo el país, ¿no es cierto? Debieron probablemente, o deberíamos utilizar todos, ¿no es cierto?, nuestra ímpetu, nuestra fuerza de voluntad en reclamar esto al Estado. Es decir, si creemos que el Estado está ausente, bueno, en vez de hacer esto, de correr a una persona, obviamente es algo muy obvio, y hasta asesinarla, lo que se debería hacer es poner esa voluntad en reclamar que el Estado no esté ausente, pero no un día, una semana, un mes. Para eso tenemos autoridades, tenemos concejales, tenemos intendentes. Claro, tenemos, perdóname, ausente o también equivocado, porque la primicia que vos estás dando con respecto a que fuera de toda bandería política, ¿no? Por supuesto, a que cualquiera puede tener un arma, no está bien, porque si cualquiera puede tener un arma, yo lo tenía, yo le tiraba,
si hay una restricción para un arma, como hubieron en otras épocas, creo, tal vez, quizá, la situación sería diferente. No todos pueden salir, como se dice ahora, calzados a la calle por si le pasa algo. No, pero por supuesto, yo te decía, se calcula por el RENAR, el Registro Nacional de las Armas, que hay 2 millones de armas registradas y 9 millones de armas dando vuelta, que nadie sabe de quién son y son lícitas y son ilícitas. Entonces, obviamente, yo soy un convencido, porque me formé así, en que el poder de represión tiene que estar en el Estado, en los funcionarios del Estado, que tienen que actuar legítimamente y preparadamente con los medios y los recursos. Exclusivamente, ¿no es cierto? Nadie puede reprimir a nadie, solamente el Estado con la policía preparada, bien pagada, bien provisionada, respetada, dentro de la ley, ¿no es cierto? Y por supuesto siempre bajo el ámbito de la justicia, ¿no es cierto? Y de la ley, es decir, monitoreado por la justicia y por la ley. Y si un policía se equivoca, bueno, obviamente se puede equivocar, como nos podemos equivocar todos en situaciones muy difíciles, pero bueno, preparémoslo, démosle el sueldo, démosle el equipamiento para que actúen adecuadamente. Correcto. Yo prometí hacer un redondeo entre todos. Vamos a ver, doctora Bosignore, ¿qué quedó para agregar? Me parece que lo más importante es la prevención y lo más importante es a nivel poblacional hacerles entender dónde se meten cuando aparece este tipo de cosas. Que si realmente hay una convicción firme de hacerlo, que se haga bien, que se puede llegar a hacer bien, pero que necesitan un profesional para que los acompañe, los aconseje y les diga qué cosas sí, qué cosas no. Con contención profesional. Favaloro. Ana María, la ejecución de este procedimiento mínimamente invasivo que hablábamos al principio del programa requiere una curva de aprendizaje muy importante, muy grande, de parte de los cardiólogos clínicos hemodinamistas que se han especializado en esto. De hecho, el éxito de esta técnica está relacionado con los antecedentes del operador y cuántos casos previos tiene para haber adquirido suficiente experiencia como para tener éxito en los implantes de esta válvula. Perfecto. Realmente es un gran hallazgo y que, como bien estás diciendo, hay que ponerlo en práctica y ver de pronto si hay pros y contras. Sí, ya está en práctica. Acá hace 10 años que se empezó a hacer experimentalmente, pero ya tienen mucha experiencia y de hecho se hace ya en todo el mundo con gente experimentada. Bien. O sea que los cirujanos cardiovasculares, que nuestro 90% era válvulas y coronaria, se la están llevando todos los hemodinamistas. Bueno, rivalidades no, por favor. Doctor Tenenbaum. Sí, bueno, para finalizar, hubo un barrio en la provincia de Buenos Aires que colgaron un pasacalle que decía: acá no llamamos a la policía, ¿no es cierto? O sea, que es una advertencia que directamente no llamaban a la policía, sino que obviamente primero disparaban o tiraban. Es decir, ¿hay una ausencia del Estado? Sí, realmente la está. Pero los particulares no hacemos justicia por mano propia. Cometemos homicidios y no estamos para actuar de policías. Lo que tenemos que reclamar es que el Estado esté por los medios adecuados y en los ámbitos adecuados. Perfecto. Muchísimas gracias, señores profesionales. Desde ya los voy a invitar para un próximo programa. Con respecto a la audiencia, recuerden, los espero el próximo martes en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.